Ahí estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia. Justo acabo de terminar recién un vivo. Nos fuimos atrasando un poco e intentamos dar la cuestión del micrófono acá con nuestro invitado Laureano, que seguramente nos pueden ayudar ustedes a configurarlo. Tenemos una suerte con Laureano en ese sentido y sería una lástima que se pierda, digamos, parte del contenido de lo que él va a decir, ¿no? Bueno, acá seguimos básicamente dando la batalla cultural. Como decimos, el arte es muy importante, digamos, el arte en la batalla cultural, desde la arquitectura, la escultura, la pintura, como hablamos otra vez con Ricardo Ramírez, este doctor en arte en Chile, desde la música, bueno, incluso la danza, la poesía, la literatura, la fotografía y el cine. Nosotros básicamente hicimos un programa con nuestro invitado de la vez pasada hablando de Marvel, ¿no? La ideología de estas películas, ¿no? Desde las películas e incluso de los dibujos animados, desde los cómics. Y hoy tenemos especialmente, digamos, una película, digamos, bastante icónica de Tolkien, que es El Señor de los Anillos. Entonces, porque mucha gente me preguntaba, bueno, ¿qué películas podemos recomendar? ¿Hay alguna película buena que tenga contenidos sanos, donde sea clara la distinción entre la belleza y la maldad? Digamos, que sea claro el héroe y el antihéroe, que existan concepciones de verdad. Digamos, una película que tuviera, digamos, en marcha cierta influencia del cristianismo. Bueno, Tolkien es un ejemplo de esto, El Señor de los Anillos, y esto en realidad nos lo va a saber explicar mucho mejor un especialista en Tolkien, que es el filósofo Laureano Martínez, que es ya una persona de la casa. Estuvimos con él la semana pasada. Así que, Laureano, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Te saludo acá y vamos a ver si podemos solucionar, yo mientras estoy tocando algunas cosas, el tema del audio, que nos ayude la gente. A ver, ¿cómo andás? Aia Aerendil Elenion Ancalima, como dice Frodo Bolsón. Yo te saludo, Elendil, la estrella más brillante. Es un saludo y también una fórmula de magia que tenían los elfos y que después Frodo la aprende de la boca de Galadriel. Ese es mi saludo inicial. Primero, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando en este momento y viendo. Gracias de vuelta, Cristian, por este espacio. Y hoy me voy a, dedicar específicamente al Señor de los Anillos, como también voy a comentar sobre el Silmarillion. Voy a hablar, de hecho, bastante de esa obra del Silmarillion. Un poquito del Hobbit. Sí. Laura, perdón, no sé si soy yo te escucho muy mal. Quiero preguntar a la gente si escuchan ese sonido enloquecedor de fondo. A ver si nos pueden ayudar. Yo escucho perfecto. Y esta vez tengo micrófono nuevo. Porque se te escucha bien la voz cuando vos hablas. El problema es que hay como un sonido, como si algo estuviera mal conectado, como si la gente estuviera mal conectada. Eso es un problema. ¿Sí? Se te escucha mal. ¿Y ahí se escucha mejor? No. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Con interferencia. El micrófono. A ver. Una persona, ¿sabes qué debe ser? Lo voy a bajar. Sí. No, cosa? ¿Sabes qué debe ser? Es un tema para mí de la computadora, de donde vos estás poniendo la ficha. Si el ruido de fondo está fuertísimo, yo creo que si evidentemente compraste un nuevo micrófono, el problema no es el micrófono, sino debe haber, ojo, yo no entiendo nada de todo esto, debe ser donde va la ficha. A ver, y es cuando vos hablás. A ver, habla un poquitito más, perdóname. Hola, probando. No, ahí está bien. Claro, pero empezás a hablar y ya. Escúchame, no hay modo que vos puedas bajar, no sé, capaz el volumen de la computadora, no sé si están separados los controles de volúmenes de la computadora con respecto al del micrófono. Sí, están separados. Ahí estoy bajando el volumen. Ahí lo bajé. Y vamos a bajar también, por las dudas, otros tipos de volúmenes, como por ejemplo el de los parlantitos. ¿Qué tema El del volumen. ¿Qué tema? Pero, ¿sabes lo que? Bueno, pero nosotros empezamos de a poco, Laureano. Empezamos de a poco. ¿Qué va a hacer? Qué desgracia. Bueno, acá. A ver, si sacas no sé qué más bajar. Para,
si te sacas el micrófono y hablas desde la computadora directamente. Sí, pero resulta que tengo gente invitada, entonces se va a escuchar la voz de las personas. Ese es el problema. Pero, ¿se escuchará mucho la voz de las personas? Digo, capaz es mejor que con el ruido, ¿eh? Pero vamos, Pido si perdón podés. por lo que voy a hacer, me voy a tener que retirar un poquito, decirle a las personas que hagan silencio y volver y hablar con el micrófono en la computadora, no tengo drama. Dale, sí, eso, sí, tranquilo, dale, dale. Bueno, amigos, son cosas que suceden. A mí me pasó 500 millones de veces cuando arranqué con esto. Además, yo tengo un micrófono que es malo, es bastante básico, pero bueno, creo que más o menos se entiende de un modo razonable. Y de a poco uno va cambiando, bueno, pone una camarita un poco mejor, y todo esto es a pulmón, como ustedes saben. Y vamos a ver, y es una lástima, porque el programa pasado que hicimos con Lauriano fue excelente. El tema este de Marvel, de Disney, es muy poca la gente que es Bueno, especialista en el tipo de cuestiones. Y encima con formación académica, siendo un filósofo. A ver, ahí se escucha mejor. por lo menos va sin ruido, ¿eh? Ahí está Uy, mejor. la puta, tenemos mala leche, hermano, ¿eh? Pero, Ahí está pero el escucha. micrófono de la computadora. Mirá lo que nos dice PN Rico. Dice que no es la Dale. computadora, es estática. Como si vos tuvieras tal vez algún otro dispositivo eléctrico, no sé si con internet, por ahí. ¿Puede ser que haya algo que tengas que apagar? No, nada. No, tengo una luz acá, pero a ver, ¿se escucha igual o no? No. Sí, a ver si hablas un poco ahora. Hola, hola, hola. ¿Se escucha mejor ahí? ¿O igual? Sí. No, yo creo que sí. El tema es ese ruido de fondo que es enloquecedor. Pero bueno, de a poco, esto es práctica, Qué ¿viste? De a desgracia poco. eso, maldito sea el momento. Bueno, Maldito sea ese mira, ruido. vamos de a Encima poquito, tengo como tanto decía para decir. mira, como decía un forista por ahí, a nosotros no nos financia solos. Y para mí tiene mucho más Ah, gracia dar la batalla desde nuestros limitados recursos, con las cosas totalmente, que nos pasan, ¿entendés? Esto es parte de la espontaneidad, de la naturalidad, y hay que tomarlo totalmente, siempre totalmente. hay que tomarlo con alegría, porque nosotros, contrariamente al progresismo y este surdaje inmundo, nosotros damos la batalla con alegría y con fuerza, siempre para adelante. Y estos tipos lo único que los une es el odio, ¿verdad? Sí, totalmente, Perdón, dice que ahí se totalmente. escucha re bien. Dale, ahí, vamos a Démosle a todos los santos, démosle a Dios nuestro Señor que nos ayude en la transmisión, porque bueno, no sé más qué hacer, agoté las posibilidades, hasta me compré un micrófono, que ahora no lo voy a poder usar. Y bueno, Pero está ¿qué bien. vamos? Eh, bueno, empecemos entonces por el principio. Yo hice una introducción de una oración, una expresión en élfico, más exactamente en Quenya, que es uno de los idiomas que Tolkien inventó en su magnífica obra El Señor de los Anillos, del Silmarillion y el Hobbit, y hablaba acerca de la esperanza y de las estrellas. Esa oración que dije es la que dice Frodo Bolsón al momento de enfrentarse con ella la araña. Bueno, que después ella la araña terminaría infectándolo con ponzoña, pero bueno, es la oración que él dijo en el momento de la oscuridad. Vamos un poco a lo nuestro. Yo decía al principio que voy a hablar entonces de El Silmarillion, bastante, El Hobbit un poquitito, y del Señor de los Anillos, los 3 libros. Y me voy a también, si nos alcanza el tiempo, a tomar, digamos, el esfuerzo o el partido con respecto a hablar de otras obras, otras 2 obras muy chiquititas que Tolkien escribió y que tienen un peso importantísimo con respecto al tópico del cual tenemos que hablar ahora. Es decir, voy a tomar 2 obras. Una se llama Mitopoeia, que es un poema hermoso que después voy a hablar, y el segundo y último es una especie como de, podríamos decir, historia breve, un relato breve, que se llama Atraravet Finrod a
Andret, Atravet, perdón, Finrod a Andret, está dicho en élfico, que básicamente es el diálogo entre dos personas. Finrod, un elfo, de hecho era rey, y Andret, que era una anciana humana, que van a hablar acerca del alma y la vida después de la muerte, algo que es bellísimo. Bueno, vamos entonces por partes. Por ahí, si las personas que nos están escuchando, viendo, no están del todo a día o a tope de lo que fue la vida de Tolkien, me gustaría empezar por ahí, porque tuvo una vida muy interesante, o por lo menos ciertos eventos muy interesantes para tenerlos en cuenta, y darnos cuenta que a partir de eso, de esos eventos, es que Tolkien se va a inspirar para su obra. Primeramente, Tolkien nacería en 1892, un 13 de enero, hace poquito se cumplió, digamos, un año más, y nacería con el nombre de John Ronald Reuel Tolkien, en una localidad africana, o para ser más exactos, sudafricana, llamada Bloemfontein. El nombre Reuel es un nombre que por tradición la familia Tolkien se le ha dado a todos los hijos, o por lo menos el primero de los hijos varones, ¿sí? Reuel en hebreo significa Dios es tu amigo, un detalle. Esto va a ser muy importante porque Tolkien desde pequeño va a mamar la religiosidad tanto de su padre como de su madre y de todo el resto de su familia, en un primer momento protestante, hasta su conversión que sería más adelante, al catolicismo que sería más adelante. Su mamá se llamaba Mabel Tolkien, Arthur, que mucho de viajar y de hecho trabajaba viajando. Falleció en una temprana edad, lo mismo su madre, de hecho murió a los 34 años de edad. Tolkien, que tenía su hermano llamado Hilary, 2 años que él, huérfanos a una muy temprana edad. Y se irían a vivir ambos con la tía de ellos, llamada Beatriz. A la localidad donde se irían a vivir con su tía Beatriz bastantes años, se llama la localidad Sarehole. Y esa localidad de Sarehole tiene un puente muy hermoso sobre un río, y ese río a su vez tiene un molino muy hermoso, y todas las construcciones son bien de lo que serían rupestres o campestres, mejor dicho, con toda clase, con toda gente de clase, podríamos decir, media baja, campesinos. Esa localidad de Sarehole, si uno ve una foto, se va a dar cuenta que es exactamente igual que el lugar donde viven los hobbits, la comarca, exactamente igual. En ese mismo lugar donde Hilary y John vivieron durante tantos años, su tía Beatriz tuvo un jardín muy enorme en la parte de atrás de su casa, y eso hizo que ambos hermanos jugaran ahí hasta avanzadas las horas de la noche. Una vez cuenta uno de los biógrafos de Tolkien, quizás el mejorcito, se llama Carpenter, comenta que John fue picado por una araña. Desde ese momento desarrolló aracnofobia. Eso daría pie a que en el universo de la Tierra Media las arañas son siempre las malas. Después tenemos la influencia de una araña enorme en el Silmarillion, ¿no? Eso vendrá un poquito más adelante. El primer idioma que Tolkien inventó, totalmente cuando era pequeñito, y de hecho lo usaba con sus otros parientes, se llamaba el animálico, que lo utilizaba de una manera, digamos, jocosa con el resto de sus tribus y demás. Pero esta cuestión de inventar idiomas es algo que a Tolkien le va a quedar durante toda su vida, ¿sí? Tolkien va creciendo y va a estudiar en la Universidad de Oxford, ni más ni menos. En ese lugar conocería a 3 amigos más, que serían un poco los sostenes, no solamente de su amistad, sino también de él en su calidad de estudiante en Oxford. Este grupo se va a llamar el TCBS, o sea, TCB, que quiere decir Tea Club Barrovian Society. De estas 4 personas, o sea, Tolkien más sus 3 compañeros, esto en la película de Tolkien, estrenada hace muy poquitos años atrás, cuenta la historia, que ellos se juntaban a hablar sobre todo de mitología, fantasía, incluso hasta ciencia ficción, y solían escribir algunos textos muy breves, imaginemos eran prácticamente adolescentes, pero este grupo le sirvió muchísimo a Tolkien para dar rienda suelta
o inspirar a escribir, en su caso. Este grupito de jóvenes, cuando tuvieron muchos más años encima, estamos hablando ya prácticamente en 1911, 1912, 15, recordemos, en el mundo surgía lo que se conoció como la Gran Guerra, o lo que nosotros hoy en día diríamos la Primera Guerra Mundial, en el que Tolkien participó. Él fue con un rango militar elevado, estuvo al frente del regimiento de fusileros de Lancashire. En ese momento en el que Tolkien, junto con otros intelectuales de Oxford, los intelectuales en ese momento, al entrar en guerra, automáticamente entraban con un rango militar grande. Creo que Tolkien era teniente, si no me equivoco, y participó en la Guerra de las Trincheras. Él participó de una de las batallas más encarnizadas de la Primera Guerra Mundial, que fue la batalla del Somme, ¿no? La batalla del río, que recibió el nombre por el río Somme, en el cual murieron millones de ingleses en un lapso muy breve de tiempo, entre 24 y 48 horas. Y es la batalla más encarnizada de toda la Primera Guerra Mundial. Tolkien vivió eso tan de cerca que algunos de sus compañeros de ese primitivo grupito de TCBS morirían en el frente, y eso lo marcaría a Tolkien de tal forma que consideraría, digamos, la virtud de la amistad como algo muy importante en sus obras. Ahí veremos la amistad, por ejemplo, entre Frodo y Sam. Veremos la amistad, por ejemplo, entre Gimli y Legolas, que se vería después en El Señor de los Anillos. Y también tenemos amistades muy buenas en el Silmarillion. Tenemos, por ejemplo, un texto que después voy a volver sobre él, que lo había nombrado antes, entre el rey Finrod y Ardek, esta mujer anciana humana. Después voy a hablar de eso. Tolkien, al volver de la Primera Guerra Mundial, se retiró antes de que esta finalizara por sufrir una enfermedad llamada fiebre de trincheras. Esto lo va a marcar también muchísimo porque lo va a dejar prácticamente postrado en la cama, y en la unión que ella va a tener con su novia en ese momento llamada Edith Bratt, un detalle que no es tan detalle, Edith Bratt era protestante, Tolkien ya era católico en ese momento, y una unión siendo principios del siglo XX era algo realmente complicado, la cuestión ecuménica en ese momento. Tolkien lucharía junto con Edith también para ambos juntos, hasta el momento en que Edith, años después, terminaría convirtiéndose al catolicismo. Algo va a marcar mucho a los hijos que tendrían en la oposición. Perdón, sí. Laureano, te interrumpo un segundo. Se escucha para mí razonablemente. Acá la persona que me dice que a ver si capaz probamos la última vez. Igual se viene escuchando, razonablemente. Hay que hacer un esfuerzo, pero se te escucha, no te preocupes. Pero si hacemos la última prueba, a ver si te conectas los auriculares normales. Algunos dicen si se apagó la luz, yo no tengo ni idea si eso tiene que ver o no, pero fijémonos si ahora con los auriculares normales, o estos, o los que tenías antes, a ver si escucha. No, ese ruido. Hola, no, hola, hola. No, morimos. No. Ese. No. Y el otro era lo mismo, ¿no? El que tenías antes. Lo mismo, y otra parte está roto. Mira, el ruido estoy escuchando ahora. Listo, perdóname, seguí, ya no te interrumpo más. No hay problema, no hay ningún problema. Yo quería destacar un poco esto de la idea de que Edith Bratt, su esposa, era protestante porque las uniones ecuménicas, ¿no? Que hoy en día, digamos, las vemos con bastante naturalidad, por decirlo de alguna manera. Recordemos, por ejemplo, la encíclica Autunum Sin, que sacó el Papa Juan Pablo II, que habla del ecumenismo. Esto no estaba dado de una manera tan fuerte como en la época en la que Tolkien vivió. Entonces, el hecho de que haya tenido esta unión con esta mujer, que se amaron hasta el último momento de su vida, es algo que lo va a marcar muchísimo a Tolkien, de tal forma que en sus obras, o sea, tanto el Silmarillion como el Señor de los Anillos, las más importantes, va a estar teñida de espiritualidad y de fe, y de un Dios monoteísta. Pues voy a volver sobre eso. Sí, avanzo un poquito más. Cuando Tolkien entonces les decía que va a estar postrado después de haber vuelto de la Guerra Mundial por fiebre de trincheras, en ese momento es cuando va a empezar a escribir lo que nosotros hoy conocemos como El Hobbit. El libro del Hobbit, Tolkien lo escribió, digamos, no haciendo un esfuerzo enorme por brindar un mensaje, digamos, ético, ecológico, haciendo una defensa de la mitología, no. Tolkien lo pensó en un primer momento
simplemente como un cuento para sus hijos. Él llegó a tener 4 hijos, de los cuales, de estos 4 hoy en día solamente queda viva su última hija, su hijo más grande, John Tolkien, que en su juventud llegaría a ser sacerdote católico. Su segundo hijo, Michael, que fue piloto de la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, condecorado en la Segunda Guerra Mundial. Su tercer hijo, Christopher, que va a ser el más Tolkiendili, como les decimos en la jerga, a los que amamos a Tolkien. Tolkiendili se le llama a los fanáticos de la obra de Tolkien, ¿no? Como decir Tolkien fans, una cosa así. Christopher va a ser el último presidente de la Tolkien Society de Inglaterra. Y gracias a Christopher, los que somos fans tenemos o podemos acceder a escritos que su padre John había descartado porque no le gustaba su narrativa o se había dado cuenta de algunas contradicciones entre las historias que quería agregar en los anales del Señor de los Anillos o más libros que sacó póstumos relacionados con el Silmarillion y haciendo, digamos, abriendo la historia de la primera y la segunda edad del mundo de Arda. Y su última de sus hijas, lo dije recién, se llama actualmente Priscila. Su hija Priscila, Tolkien la va a amar tanto, se lo sé bien como también pasó de una nena, y en base a Priscila va a digamos, inspirarse para el personaje de Eowyn, un personaje femenino muy fuerte en la historia del Señor de los Anillos, y aparte también en la imagen, en la vida de Santa Juana de Arco. ¿Sí? Cuando Tolkien empieza a escribir el Hobbit, y al momento de publicarlo, Unwin y Allen, que se llamaban los de la editorial, digamos, que le publicaron el Hobbit, va a tener un éxito casi inmediato. ¿Por qué? Porque lo que empezó siendo, digamos, como dije recién, un cuento para sus hijos, terminó transformándose casi en un best-seller. Tal es así que acá en Argentina, cuando llegó la primera versión del Hobbit, no se llamó el Hobbit, lo habían traducido como el Jovito. Las cuestiones de la traducción que tenemos en todas partes del mundo. Como dice un viejo adagio italiano, traduttore, traditor, ¿no? Bueno. En ese momento Tolkien empezó a tener sus primeros fans, empezó a transformarse en lenguaje coloquial de hoy en día en una especie de influencer, queremos decir, y cuando sus fans empiezan a mandarle cartas, Tolkien, ya avanzamos un poco más en la historia de su vida, ya se había recuperado de la serie de trincheras, había vuelto a trabajar en Oxford, doctor en filología, y tal es así, tuvo tan buenas notas, debido a 2 razones. La primera, que casarse con Edith, el padre Morgan va a ser el primer cura que va a ser tutor de él y de su hermano, al momento de los padres, tantos deseos de estudiar, tantos deseos de casarse, que el padre Morgan le dice, bueno, yo te voy a casar, pero si vos terminás tu carrera en tiempo y forma y con muy buenas notas. Y Tolkien, que era muy cabezón en eso, lo va a conceder. Esa fue la primera razón. Y la segunda, tal, digamos, prestigio adquirió el profesor Tolkien que lo dejaron participar en una de las ediciones del famoso Oxford Dictionary. Tolkien, desde ese momento, se vio tan influenciado digamos, gozó de ese privilegio de haber sido conocido a través de su obra de El Hobbit, que sus editores, Unwin y Allen, le van como a insistir de que escriba una continuación del Hobbit. Y ahí va a ser el germen de lo que sería posteriormente la historia del Señor de los Anillos. Por ahí los que no saben, Tolkien no había pensado el Señor de los Anillos en 3 partes, como nosotros lo conocemos, ¿ven? Suponen que tenemos la Comunidad del Anillo, las 2 torres y el Retorno del Rey. Sino que él había pensado el Señor de los Anillos como una única obra enorme, a lo cual ahí Unwin y Allen insistieron en que la dividieran en más partes porque según ellos sería un poco más complicado, digamos, para que los fans compren un libro que es un verdadero bodoque a que compren en más partes. También podemos pensar que fue una cuestión de marketing, ¿no? Guiño coda, ¿no? Bueno, Tolkien empieza a escribir, y tan minucioso era el profesor Tolkien con su propia obra, que él, esto dicho por su hijo Christopher, cuando Tolkien escribía un capítulo entero y no le gustaba, ya sea una coma fuera de lugar, estoy diciendo literalmente, una coma fuera de lugar, como una palabra del inglés, porque Tolkien escribía en inglés castizo, o sea, en inglés antiguo, lo que nosotros leíamos es el español castizo, en inglés antiguo, no le gustaba una frase, y él descartaba el capítulo entero.
Mirá. Fue lo que Christopher hizo. Juntó esos textos descartados y sacó y dio a luz, digamos, y publicó muchos más libros póstumos. Gracias a Dios hizo eso. Bueno, cuando empieza a escribir El Señor de los Anillos, del primero al último, tardó aproximadamente 10 años. Y no porque Tolkien le faltara capacidad, no, por favor, sino porque, vuelvo a repetir, era muy minucioso con su obra. Claro. Cuando Tolkien termina de publicar El Señor de los Anillos, podríamos decir que fue una especie de que reventó a la comunidad de los fans y empezaron a mandarle decenas y centenas de cartas a su casa, donde ella se va a establecer hasta el día de su muerte, ya en Inglaterra, y va intentando responder a las preguntas que le hacían. Preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿qué pasó con su personaje de, no sé, Bárbol? Que aparece, es un personaje que aparece más bien explicado con mucho detenimiento en el segundo libro de las dos torres, hasta cosas mucho más elevadas o más complejas, como por ejemplo, ¿por qué Morgoth era un ojo y no otra cosa en el momento de la tercera era del mundo? Y respondiendo a estas preguntas, incluso no solamente que se regocijaba, sino que hasta solía recibir fans y lo invitaba a comer a la casa. Era algo muy extraño en el mejor sentido de la expresión para la época. Tolkien también fundaría otros grupos de amigos, porque recordemos que el TCBS se había desarmado por la muerte de sus integrantes, y Tolkien formaría dos grupos más. Uno que se llamaba los Coalbiters, o traducido al español como los Muerdecarbón, y esto lo hacía porque en este segundo grupo va a ingresar C.S. Lewis, o sea, el escritor de Crónicas de Narnia, ni más ni menos, que era muy amigo de Tolkien, porque leían sus obras mientras estaban frente a una fogata delante de una chimenea. Entonces, cuando saltaban los carbones, era algo que a Tolkien le gustaba observar ese espectáculo, y por eso le va a poner el nombre de los Coalbiters. Y el último grupo que formó fue los Inklings. Mire la palabra ink en inglés que quiere decir tinta. O sea, básicamente es una forma ayornada de decir los escritores, ¿no? Y ahí sí donde Tolkien va a producir sus obras al máximo. Él va a leer la saga entera de las Crónicas de Narnia, y una de las cosas que le va a criticar, en el mejor sentido de la expresión así, Lewis, es que Lewis hacía, según Tolkien, una especie como de metáfora en su explicación. ¿A qué me estoy refiriendo? Tolkien dice que el león Aslan, que es el león principal en todas las crónicas de Narnia, dice Tolkien que el león Aslan en realidad es Jesús de Nazaret. Y si por ahí ustedes que están del otro lado tuvieron la oportunidad de ver las películas, que les cuento, son 7 libros, de las películas solamente salieron 3. En una de las películas, creo que es El Príncipe Caspian, que es la segunda película, pero no es el segundo libro, hay un momento en el cual, al finalizar casi el film, de la redundancia, el león Aslan se despide de los 4 hermanos y ellos retornan a nuestra planeta, a nuestro mundo. Y cuando se están por despedir, él en ese portal al cual van a ingresar los hermanos les dicen, porque la pequeñita le dice Aslan, no te vamos a ver nunca más, ¿cómo podemos contar contigo? Y Aslan le responde, si ustedes vuelven a su mundo me conocerán con otro nombre. Tolkien, que no era ni perezoso, le dice, ese es Jesús de Nazaret. ¿Y por qué es Jesús de Nazaret? Porque recordemos, en la primera historia, en El león, la bruja y el ropero, Aslan se entrega en un altar, él se ofrece a ser entregado en un altar para que no lo maten a Edmund, que es uno de los hermanos que aparecen como protagonistas en Crónicas de Narnia, y Aslan se entrega, lo asesinan, quiebra ese altar y resucita al tercer día. Demasiado evidente. Bueno. En cambio, Tolkien cuando escribe en sus obras, yo ya había hablado de la imagen de Jesús de Nazaret en 3 de sus personajes, no lo voy a volver a repetir, pero lo que hacía Tolkien es tomar de las virtudes teologales y las virtudes sobre todo cristianas, dotar a sus personajes de las mismas. Por lo tanto, no hace una analogía, sino lo que está haciendo es dotar a personajes, digamos, mitológicos de una epicidad cristiana, vamos a decirlo de esta manera. Por eso es que yo insisto con esta idea. Tolkien respeta la razón y la voluntad del lector que se quiera acercar a sus obras, no hace una apología del cristianismo, sino lo que hace es mitología tamizada por el cristianismo. Es muy respetuoso de la razón y la voluntad, repito, de quien se acerca a sus obras, y lo que le interesa es entregarle a Inglaterra una mitología que había perdido,
sin, digamos, agredir la razón de aquel que se acerca a sus obras. ¿Sí? La idea de él no es convertir, sino entretener, o en tal caso también enseñar. Al fin y al cabo era un docente. Después irían pasando los años, empezaría la Segunda Guerra Mundial. Tolkien ya era grande de edad, no participaría de la misma, pero sí sus dos primeros hijos, John como capellán del ejército y su hijo Michael como piloto de la Fuerza Aérea Inglesa, y él mantenía mucha correspondencia con sus hijos, y eso le tocaría muy de cerca el tema de la guerra, porque él, recordemos que peleó en la Primera Guerra Mundial, había visto de cerca armas de destrucción masiva, como por ejemplo el gas mostaza, ¿sí? Entonces él relacionaría la idea de el campo de combate oscuro, fétido, lleno de muerte, ¿sí? Y en el cual lo que, digamos, dotaba de sentido al soldado que iba a pelear era la familia o la amistad. Pues ese campo de muerte es Mordor, la tierra oscura donde está Sauron. De hecho, Tolkien la describe como una tierra fétida, una tierra oscura. De hecho, Mordor en élfico significa literalmente tierra oscura, en donde aparece la guerra constante, la violencia, y donde lo que permite que uno quede cuerdo al entrar ahí es o la familia o la amistad. En el caso por ejemplo, el rey Aragorn, al pelear frente a las puertas negras de acceso a Mordor, lo que lo va a mantener a él vivo va a ser su esposa Arwen, su reinado de Minas Tirith, y el mismo Frodo también. Y en el caso de Frodo y Sam, que se habían metido ya dentro de la Torre Oscura, yéndose hacia el Monte del Destino, lo que los va a mantener unidos va a ser la amistad. ¿Está? Eso es algo que a Tolkien le va a pegar durísimo y que lo va a dotar su obra con ese mismo cariz. Finalmente, cuando Tolkien, ya siendo una persona grande y, repito, trabajando ahí en Oxford, hubo una ocasión en la cual Tolkien iba a recibir él, junto con otros docentes, a ni más ni menos que Jorge Luis Borges, nuestro escritor argentino, quizás nuestra máxima pluma. Iba a recibir un premio ahí en Oxford a trayectoria, creo que era por esa razón, y ese día Tolkien estaba enfermo. Cosas de la vida. Se hubieran juntado dos grandes escritores contemporáneos y ambos del género fantástico. Por más que Tolkien haya sido el género fantástico, podemos decir, clásico, y por otro lado Borges del género fantástico realista, o del realismo fantástico, como le dicen también, ¿no? Que gran encuentro de dos reyes, por decirlo de alguna manera. Tolkien avanzaría un poco más su historia, moriría en el año 1973, su esposa incluso moriría antes que él, y en el epitafio de la tumba de ambos, porque fueron enterrados uno al lado del otro, dice ni más ni menos Beren y Lúthien, que son dos personajes importantísimos, un humano y una elfa, que son personajes importantísimos, voy a repetir, sobre todo en el libro del Silmarillion. Esta un poco sería la introducción a lo que sería la obra de Tolkien desde el punto de vista de su propia vida. Che, tengo una excelente pregunta. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Increíble, yo no sabía que había luchado en la Primera Guerra Mundial. Increíble que todas las vivencias de él, o sea, es muy personal, evidentemente, la obra de Tolkien, ¿verdad? Es muy personal y es excelente. Acá hay unos datos muy buenos que está trayendo, bueno, entre otros, Juan Manuel Corradi. Vos hablabas también de Lewis, ¿no? Y él dice acá, que vos lo sabrás esto, que se hacían chistes entre ellos, y dice que uno le decía al otro que los animales hablaban, o sea, le decían chistes, che, loco, en tu solo los animales hablan, ¿qué es esto? Y el otro le respondía, y en tus cosas hablan los árboles, ¿viste? Y no sabía que tenía tan buena relación. Pero también dice Corradi, este dato no lo sé, vos lo debes conocer, que él le prohibió a sus hijos que vendieran los derechos a Disney. A Disney, sí, es verdad. Ahora que murió Christopher Tolkien hace poquito, el año pasado, en 2020, murió Christopher Tolkien, que yo nombraba que el último presidente de la Tolkien Society en London. Amazon, vieron la plataforma parecida a Netflix, adquirió los derechos para hacer una serie de televisión basada no en El Señor de los Anillos, porque eso transcurre en la tercera edad, sino en la segunda edad. Serie a la cual yo, en lo privado, no le tengo ninguna fe. Porque para mí va a estar llena de corrección política. Ya dijeron que el protagonista es una mujer,
ya entramos mal, y no porque me dé tirria que mujeres sean protagonistas, para nada. En la obra de Tolkien hay mujeres que son excelsas. Yo nombré una, Eowyn. Por ejemplo, mi ex esposa se casó vestida con un traje de Eowyn, por ejemplo, en el matrimonio. Pero, por ejemplo, está el personaje que para mí es mucho mejor, que es el personaje de Galadriel. Un personaje fundamental en El Señor de los Anillos y también fundamental en el Silmarillion. ¿Sí? Como otro personaje de una diosa llamada Barda, o también llamada Elentari, la reina de las estrellas. Que justo me estoy dando autopé a hablar de lo que quería decir a continuación, que es la influencia, digamos, del cristianismo y mitológica en el pensamiento de Tolkien, tanto en lo que sería el Silmarillion como en El Señor de los Anillos. Hay un comentario de Mimesis. Me pareció acá. Es curioso que algunos Númenóreanos se hicieron malos. Uno de ellos era Boca de Sauron, que recibe a otros Númenóreanos. Aragorn en las puertas negras de Mordor. Aragorn le corta la cabeza. ¿Sí? Para responderle o agregarle algo que dice Mimesis, la escena con Boca de Sauron aparece en la película del Señor de los Anillos, la tercera, o sea, Retorno del Rey, en la versión extendida. Eso no apareció antes en la película común y corriente. Sí, eso está, es verdad, es cierto. Ya voy a llegar a los Númenóreanos, pero vamos un poquito más para atrás. Antes de que arranque, es una pregunta en limpio. O sea, ¿desaconsejás completamente esta nueva serie que evidentemente va a tener correctismo político, como salen todos los remakes de ahora, o este tipo de cuestiones? Va a tener, no sé, un elfo chino, un elfo negro, un elfo maricón, seguro que va probablemente. Así que evidentemente le van a sacar toda la... O sea, la desaconsejo... Decir desaconsejo, Cristian, es una expresión muy grande. Sería necio de mi parte decir no vean algo que todavía no salió. Yo lo que digo es que yo tengo mucha desconfianza, conociendo a la gente de Amazon. Pero es lógica. A ver, salió la serie de... sí, o Pro Netflix, por supuesto, pero en la serie, en Amazon salió una serie que yo estoy viendo porque leí los cómics, que es la serie de Boys, que es una serie muy buena sobre los superhéroes que son malos, o al menos tienen una moral muy cuestionable. Bueno, los cómics están geniales, son irreverentes, pero la serie de televisión, que sí tiene una cierta irreverencia también, no llega al nivel de los cómics. Y si bien le da con un palo a los creyentes, sobre todo a la serie de televisión, en los cómics le da con un palo a la progresía, con un palo, que en la serie de televisión de Amazon aparece de una manera muy indirecta y muy edulcorada. Entonces, basándome en esa experiencia, yo no creo que la serie de Amazon El Señor de los Anillos sea muy buena. Para mí ya la película del Hobbit no fue muy buena como El Señor de los Anillos. La serie esta de Amazon, ¿no? Bueno, quería hablar un poquito de lo que es el Silmarillion. El Silmarillion, en realidad, en el orden en el que fue escrito después del Señor de los Anillos. Lo primero que escribió Tolkien, lo dije recién, fue el Hobbit. Lo segundo que escribió fue la trilogía del Señor de los Anillos. Y lo tercero que escribió fue el Silmarillion. Y en realidad, el Silmarillion, por la historia, tenía que ir ubicado como una precuela. O sea, contaría la primera y la segunda edad, desde la creación del mundo hasta la caída de Sauron. ¿Sí? El Silmarillion, para los que somos más cercanos a esta gran obra, es como el Génesis, vamos a decirlo así, de la Biblia de Tolkien. Vamos a decirlo de esta forma. ¿Y por qué digo Génesis? Porque en el Silmarillion, al menos en el primer capítulo, que se llama Cuenta Silmarillion, o Valacuenta, también es otro nombre que recibe en élfico, es la historia literalmente de la creación del mundo. Para Tolkien, existe lo que se llama Eru. Es una entidad única, o sea, un solo Dios, monoteísmo, que a su vez con cantos, cantando, crea entidades menores. Como una especie de panteón de dioses, vamos a decirlo así. Esto evidentemente ha influenciado Tolkien la mitología griega, la mitología de los pueblos nórdicos, la mitología romana, y crea a 7 Valar hombres y 7 Valier, o sea, 7 Valar mujeres, vamos a decirlo de esta manera. Entre estos Valar hombres hay uno que va a ser maligno, ¿no? Acá vemos la influencia directa también del Génesis. Sabemos que Dios crea a los ángeles, ¿no? Como nos dice San Agustín, es uno de los primeros que habla de los ángeles, más de Aquino, el Victor Angelicus, que habla de la cantidad de los ángeles y
la diferencia entre ellos. Dice que son ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, serafines y querubines. Bueno, toda la potestad angélica. Bueno, acá también Tolkien habla de un panteón de dioses, y cada uno de estos dioses, al momento de irse a vivir a la tierra, que es llamada por los elfos Arda, pero con la expresión Ea en élfico, que significa aste o acete, es un imperativo, ¿no? Y ya es un término filosófico, porque Eru, al momento de hacer la tierra, usa ese mismo verbo, hágase, que se haga. Algo así como el fiat en latín, que dice la Virgen María, fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Bueno, Tolkien, como era especialista en idiomas, de hecho de hablar creo que 39 idiomas, entre ellos incluía el gaélico, que no lo habla nadie. Bueno, él va a crear nuevos idiomas, entre ellos el idioma Quenya, que es el idioma élfico, que él en sus cartas con su hijo cuenta que el Quenya es como el latín de la Tierra Media, dice. ¿No? Bueno, entonces, este primer dios primigenio, Eru Ilúvatar, llamado también por los elfos, Eru Ilúvatar, llamado por los elfos, con sus cantos va a crear dioses menores. Y después depositan estos dioses menores, ya que estos dioses menores poseen voluntad y poseen razón, o sea, son personas al estilo cristiano, va a depositar entre ellos un cántico. Es decir, les va a pedir que estos dioses menores canten, a coro, digamos. Y que esta sinfonía, sin decirles qué es lo que va a pasar, termina apareciendo la tierra, la Ea, la Arda, ¿no? La tierra donde van a vivir todos los seres menores. ¿Qué pasó? Cuando estos dioses menores empiezan a cantar, uno de ellos hace un canto discordante, o sea, el que es llamado Melkor. Podemos decir el demonio en lenguaje cristiano, judeo-cristiano. Va a ser un canto disonante, y con este canto disonante va a aparecer por primera vez el mal en la Tierra Media. Los primeros seres que van a aparecer son los elfos, o también llamados los Quenti, es decir, los que hablan, los hablantes, porque los elfos van a ser los primeros que se van a dar cuenta que van a hablar, a diferencia de otras criaturas que ya estaban ahí. Al principio la Tierra era plana. Sí. Gabriel, un segundo. Sí. Pero me hiciste acordar, qué bien, porque ahí hay un trasfondo. Cuando vos me decís que la disonancia en este cántico es asociado, ¿verdad?, con este personaje malvado, ¿verdad? Sí, con Melkor. Bueno, vos fíjate, eso evidentemente te muestra que entonces, digamos, por contraposición, lo que es armónico, lo que es melódico, sería algo bello, algo verdadero. Esto me hacía acordar, no tiene nada que ver con este tema, pero la música atonal, que es disonante, la música atonal, que es el que proponía un musicólogo Adorno, justamente disruptiva, para terminar con todo lo que es, digamos, el arte trascendente, ¿verdad? El arte vertical. Pero perdóname, esto no tiene nada que ver con la charla, pero me hizo mucho... No, está bien. Hablaste de la disonancia, de que evidentemente Tolkien, en cuestiones que uno capaz ni se da cuenta, te va metiendo un montón de, digamos, va incluyendo, incorporando una serie de valores que a veces no hacen de modo solapado, porque como vos dijiste, no es confesional, no es explícito totalmente, pero la gente ya va adquiriendo esos valores y bueno, el que razona después de leer y ver la obra de Tolkien termina siendo cristiano católico, pero perdóname, sí. Sí. Vos sabés que en tu charla, en tu entrevista que tuviste con Ramírez, este profesor chileno, yo la escuché con muchísima detenimiento. Me encantaba cuando hablaba sobre todo el tema del arte y también el combate, digamos, escatológico a esta altura que estamos teniendo con la progresía. Y yo también pensaba, porque yo también doy filosofía del arte a mis chicos de quinto año, y la cuestión de como Tolkien lo pensaba, que la disonancia en realidad existe porque antes existe la consonancia. Esto es una cuestión muy católica, de una teología muy católica en el fondo. Como ya decía bien San Agustín de Hipona, el mal no existe como tal, sino como carencia de bien, ¿no? El mal existe para pervertir el bien. O sea que el mal no tiene esencia, sino que parasita, como decirlo de esta forma, la existencia del resto de los entes. Es un poco más o menos así. Tolkien lo tiene muy en esto, lo dice de entrada. La disonancia que hace Melkor es lo que produce, por ejemplo, la aparición de los orcos, que son elfos que están perjudicados, elfos corrompidos, ¿sí? O sea, hizo falta que los elfos existieran
para que aparecieran después los orcos. ¿Se entiende un poco esta idea? Cuando aparecen estos primeros cantos en la tierra, que repito era plana, Tolkien acá digamos, mete en su obra la noción medieval, y no tan medieval, sino que también de la antigüedad, que era plana. Pensemos en los griegos, por ejemplo, que pensaban que la tierra era plana, lo mete en su propia mitología. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque es copión? No. Porque él, en esta cuestión de las distintas edades en el que va a través de la historia de su tierra, la cuarta edad, que es después de la destrucción de Sauron, bueno, acá estoy haciendo una especie de spoiler, ¿no? Pero la cuarta edad que viene después de la destrucción de Sauron vendría a ser la edad que nos estamos viendo nosotros hoy. O sea que él conecta su mitología con nuestra historia. Esto es fundamental. Mira. Es maravilloso la forma excelsa en la cual lo hace. Pero bueno, conté un poco al final. Vamos a contar los estamentos intermedios. Cuando la Tierra aparece, no existía el Sol y la Luna. Entonces Tolkien explica que estas deidades menores la van a iluminar con primero 2 lámparas, después con 2 árboles. La historia de los árboles es un poco más linda. Telperion y Laurelin se llaman estos 2 árboles. Uno simboliza la plata, Telperion, y Laurelin que simboliza el oro. Por eso Telpe en latín, me estaba yendo otro idioma. En Quenya significa plata, ¿no? Telperion, ¿no? El plateado, vamos a decirlo de esta forma. Recuerdo que una de las agrupaciones Tolkiendili de acá de Argentina, yo me conocí con todos hace varios años atrás cuando pertenecía a la ATA, Asociación Tolkien Argentina, y Telpe es el nombre de una agrupación tolkiana, que significa La Plata, porque están en La Plata, así el nombre. Y la que estaba acá en Rosario, y a la cual yo pertenecí y fui en su momento secretario, se llamaba Dor Adarduin, que en élfico quiere decir Tierra del Padre de los Ríos, que no es ni más ni menos que la traducción de Paraná, Tierra del Padre de los Ríos, ¿no? Bueno, pero para no apartarme del Silmarillion. Entonces, cuando aparece esta primera Tierra, después aparecerían el Sol y la Luna, ¿sí? El mundo se va a volver esférico, y es cuando los primeros ejércitos malignos, juntos con Morgoth, que Morgoth es Melkor, pero dicho en élfico, que significa enemigo oscuro, va a irse a vivir a esta primera Tierra, y va a construir 2, podemos decir, fortalezas. Una se llama Angband, y la otra se llama Utumno. Pero no quiero meter tanto en la historia, porque prefiero que cada persona lo lea. Prefiero más bien yo hacer una interpretación filosófica de esto, que me parece que es un poco lo más rico de este entrevista, ¿no? Esta primera cuestión del mal instalándose en la Tierra, para empezar, Morgoth y todos los dioses podían tomar la forma de cualquier, ¿cómo decirlo así?, elemento. Por ejemplo, el dios Manwë, que es el principal de todos, una especie de Zeus, para decirlo de alguna manera, o de Odín, ¿sí? Es el que va a tomar la forma del aire. Y por eso es que las criaturas voladoras, las águilas, en el Señor de los Anillos y en el Hobbit, tienen una tarea importantísima, porque es salvarle las papas a los héroes. Manwë va a ser el señor de estas águilas. Por ejemplo, Barda Elentari, que es la esposa de Manwë, va a ser la luna, la señora de la noche, la reina de las estrellas. Por eso es que los elfos le rezan muchísimo a la luna. Tienen una oración, digamos, a Elbereth Olgiltoniel, como se dice en élfico, es que es rezarle a la diosa de la luna, a Elbereth, ¿no? Bien, y Melkor, cuando se quiso vestir, encajarse en algún elemento, lo hizo a través de la ígnea, o sea, la piedra volcánica, que después lo que constituiría o se transformaría. ¿Vieron en el Monte del Destino los volcanes? Bueno, es de la misma materia del cual Melkor se haría. ¿Qué pasó con Melkor y Morgoth? Una vez que se estableció y cuando combatió con los Valar, que le hicieron la guerra y lo vencieron en muchísimas oportunidades, no quiero hacer spoiler, quiero que cada uno lo lea, pero me quiero quedar con esto. Cuando el mal fue derrotado, el que quedó en su lugar fue Sauron. Y Sauron lo que va a hacer, como sabían todos que era un ser, digamos, maligno, lo que va a hacer es engañar a todos los reinos, reinas y distintas criaturas de la tierra a través de su boca. Sauron es el señor de los licántropos, porque se transforma en lobo, pero sobre todo es el señor de los engaños. Y acá Tolkien un poco se inspiró en la figura de Loki, ¿vieron? El dios nórdico de los engaños, para que, digamos, sea un poco o alcance a ser aquel señor que va a engañar una supuesta sabiduría resultó ser tal.
Sauron va a engañar a Círdan, va a engañar a un montón de elfos que van a ser los trabajadores de anillos, que trabajaban de metal para ser más exactos, y les va a pedir que hagan 7 anillos, o sea, 3 anillos para los elfos y 9 anillos humanos. De hecho, eso es lo que dice el contorno del anillo único, que es en la película, en el Concilio de Elrond, o sea, en la primera película de la Comunidad del Anillo, Gandalf traduce esa lengua negra, también llamada Morvet, la lengua negra, traduce esas palabras del anillo único en voz alta, y después que terminó de traducir eso, que es 3 anillos para los elfos, 7 anillos para los enanos que viven en casas de piedra, 9 anillos para los hombres condenados a morir. Un anillo único para controlarlos a todos, un anillo para atraerlos y encerrarlos en las tinieblas. Va a decirlo Gandalf y no lo va a decir nunca más para no invocarlo a Sauron, porque Sauron, que se había escondido y a haber sido derrotado en la Segunda Edad, recordemos eso en la película aparece cuando lo derrotan 2 héroes principales, uno llamado Gil-galad, que es un rey élfico con una lanza, y el otro que es el rey Elendil, un rey humano con la espada, con la cual después Isildur, su hijo, se quedaría con ella, y que pasaría de Danedad hasta Aragorn, que sería el último que usaría esta espada, que es la llama del oeste, Elendil, ¿no? Bueno, y Sauron va a ir engañando a todos estos reinos humanos y reinos elfos con estos anillos, ¿para qué? ¿Cuál es el significado filosófico de esto? Hay una historia, una mitología griega muy buena, que es el anillo de Giges. Esto lo comenta también Platón en una de sus obras, que habla de un anillo que le otorga, digamos, invisibilidad al usuario. El hecho de que el anillo único otorgue invisibilidad al usuario, lejos de ser una ventaja, en realidad es un desperfecto o un mal moral y un mal metafísico. ¿Por qué es un mal metafísico? Porque le quita existencia a la persona que se lo pone ese anillo. ¿Y por qué es un mal moral? Porque le resta, primero, inteligencia a su razón, o sea, oscurece la razón y debilita la voluntad. Ambas cosas, oscurecer la razón y debilitar la voluntad, es como explica San Agustín, el pecado humano. Es decir, que el anillo único, palabras más, palabras menos, es el que lleva a pecado a su usuario. Entonces hace que, por ejemplo, en el caso de Sméagol o de Gollum, lo vaya afeando, ¿no?, para transformarse en Gollum y que tenga una doble personalidad. Hace que, por ejemplo, el rey Isildur, en vez de destruir el anillo en el monte único, el monte del destino, se lo quede para sí mismo después que termine muriendo a flechazos por los orcos. Y es el mismo que va a hacer al príncipe de Minas Tirith, Boromir, querer quitárselo por la fuerza a Frodo Bolsón. Eso también se ve en la película. O sea, el anillo es el principio del mal. ¿Sí? ¿Qué otras cosas aparecen por lo menos en el Señor de los Anillos como explicaciones muy interesantes de lo filosófico y lo teológico? Bueno, creo que yo les nombré en el Silmarillion a la reina Barda, o sea, la reina de la noche, la diosa de la luna. Bueno, esta mujer que es dueña y señora de la luna, y al cual el mal no la afecta y es totalmente inmaculada, es evidente que Tolkien está hablando de la Virgen María. Mismos atributos que le va a dar en el Señor de los Anillos a Galadriel, que es la dama blanca, todopoderosa, que el anillo tampoco le afecta porque ella tenía la suficiente fuerza de voluntad como para rechazarlo, y que aparte va a ser la señora que le va a dar muchos dones a la comunidad del anillo cuando pasa por la tierra donde ella vivía con su esposo Celeborn. Recordemos que le va a regalar a Frodo un frasquito con luz de la luna de la estrella de Arendil, y le va a regalar a Sam una cuerda que nunca se rompe y que se desata sola. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Bueno, tanto Barda Elentari en el Silmarillion como Galadriel en el Señor de los Anillos, ambas son imágenes prefiguradas de la Virgen María. Seguimos con estas imágenes. Yo les decía recién que los elfos son tenidos en cuenta como seres inmortales, es decir, que nacen pero que no van a morir nunca más, exceptuando, por ejemplo, si son muertos con una muerte violenta, entiéndase en una guerra, o si mueren de angustia. Angustia es la única forma de matar a un elfo, y que no sea una forma violenta. La angustia, dicho sea de paso, es una de las 4 formas de filosofar,
tal como explica el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Dice que la angustia es la que me lleva a mí a replantear mi vida, cuando yo me doy cuenta que me encuentro encerrado en una especie de rutina de la cual no puedo salir, y me doy cuenta, soy consciente de que no puedo salir de la misma, y eso me produce infelicidad. Esa es la rutina, esa es la angustia que mata también, como a nosotros también hoy en día en el siglo XXI. Bien, entonces los elfos que son inmortales, ¿qué comida más famosa o nutritiva comían? El panbas. Pan que era hecho solamente por unas mujeres élficas, o shies, como se dice, y que era capaz de reconfortar a las que la probaba y darle, digamos, nuevos ánimos, evitaba la angustia, vamos a decirlo de una forma filosófica, para que esta persona pudiera seguir con su vida. Bueno, este pan lembas es la prefiguración de la Eucaristía, es evidente. A la comunidad del anillo, cuando se las va a dar Galadriel, recordemos, sobre todo le va a dar muchas porciones a Sam y a Frodo, siendo consciente Galadriel, porque ya tenía el don de la profecía, de que ellos iban a pasar penurias. Y no es ninguna casualidad que Sméagol o Gollum sea el que agarre esta comida y, por un lado, no le guste comerla, porque recordemos, está corrupto. ¿Qué nos pasa al cristiano cuando vamos a la Eucaristía sin habernos confesado? Estamos corruptos, no la podemos comer, digamos. Y aparte va a ser el que Gollum se va a dedicar a destruir y a tirar esta misma comida lembas. Esto también se ve en la película, porque va a ser, si se quiere, enemigo de la fe. Muy interesante para analizarlo desde este punto de vista. Por otro lado, ¿qué otro elemento aparece cristiano muy importante en la historia, al menos en el Señor de los Anillos? El tema de la santidad. El tema de la santidad. Uno dice, ¿cómo aparece este tema de la santidad en el Señor de los Anillos? Sí, ¿qué es básicamente la santidad? Vivir según las virtudes que Jesús mismo nos propone en los Evangelios. Pobreza, castidad, obediencia, supongamos, ¿no? Vivirla de una manera mucho más extremista. Entendemos el extremismo cristiano, ¿verdad? El extremismo que Jesús mismo nos invita a vivir, ¿no? ¿Y cómo se vive esta santidad en la Tierra Media? Bueno, pensemos por un lado en el tema de Frodo, porque Frodo fue primeramente capaz de resistir el anillo único, ¿sí? Que a sol y a sombra lo perseguía desde que él salió de Rivendell, que fue el portador del anillo, hasta que llegó al Monte del Destino. Sauron, que lo observaba todo el tiempo, y en el momento incluso en el que él se ponía el anillo era peor aún, ejercía una poderosa influencia negativa. Recordemos, le debilitaba la voluntad y le oscurecía la razón. Entonces una persona en ese estado no es fácil, o lo digo al revés, una persona en ese estado es muy fácil que pierda la cordura. Bueno, Frodo lo hizo recién cuando llegó al Monte del Destino, o sea, estamos diciendo que su santidad, digamos, era enorme para resistir tamaño mal. Eso por un lado. En segundo lugar, que Frodo fue capaz también de sentir compasión. La misma compasión que tuvo su tío Bilbo cuando, estando invisible en el Hobbit, no mató a Gollum pudiendo haberlo hecho, y que en un momento determinado, cuando se reencuentran en Rivendell, Gandalf y Frodo charlan de este evento, de esta cuestión de que Bilbo le respetó la vida a Gollum, y Frodo antes de empezar a santificarse, le va a decir a Gandalf, pero al final, ¿por qué mi tío no le dio un espadazo, lo terminó matando y se terminaba la historia? Y bueno, y Gandalf, Tolkien, nos está diciendo que no te apresures en dispersar justicia, porque nadie conoce el fin de la vida de todas las personas. La estoy citando más o menos. Pero como queriéndole decir que en el fondo las personas no están predestinadas. O sea, que el bien y el mal no es maniqueo, por decirlo de una manera Gandalf, ¿no? No es pelagiano, digamos. Me está diciendo que en realidad en el fondo la libertad humana existe, o de todas las criaturas racionales existen, incluso alguien como Gollum. Y tan importante fue esta enseñanza que gracias a Gollum es que tanto Frodo como Sam van a poder entrar al Monte del Destino, a Mordor, sin ser vistos, o poder esconderse. Por más que inclusive los va a traicionar con ella la araña, pero va a ser gracias a Gollum en que el anillo va a ser destruido, porque Gollum va a ser el que se va a caer con el anillo y se va a terminar quemando, digamos, en las líneas o en la lava del Monte del Destino. Esto en la película aparece muy bien presentado. Bueno, acá está la mano magisterial de Peter Jackson, por decirlo de esta manera, ¿no?
Un poco saliéndome, Cristian, de lo que sería lo estrictamente teológico, ¿qué cuestiones más bien filosóficas también aparecen en El Señor de los Anillos? Bueno, yo te contaba en la entrevista anterior de la semana pasada, que yo cuando estaba en cuarto año del profesorado de filosofía en San José, acá en Rosario, tuve una materia en la cual tuvimos que escribir una especie de, digamos, monografía media extensa, tipo tesina, ponele, ¿no? Ponele, en la cual había que elegir un tema filosófico de elección y después relacionarlo con los 4 años de formación que uno había tenido. Yo elegí escribir sobre el platonismo en el Silmarillion y en el Señor de los Anillos. Y bueno, me refiero a ese mismo escrito mío hace varios años atrás para un poco explicar lo que va a venir ahora. Y acá voy a citar dos cosas. Primero, un poco sobre la relación filosófica del Señor de los Anillos propiamente dicha. Y segunda, el texto que dije al principio de la atención, el texto de este rey Elfo y de esta anciana que se llama Atroth Finrod a Andred. Bueno, voy a hablar de esto de el alma humana. Como por partes, como dice el escritor. Es el platonismo. ¿Cómo aparece este platonismo en la Tierra Media? Bueno, porque los seres están dotados tanto de cuerpo como de alma, ¿sí? En el caso concreto de los elfos, y acá ya también me voy metiendo en el texto este de Andred y Finrod, los elfos, que yo lo dije varias veces ya, son seres inmortales, es decir, nacen pero no mueren. Sin embargo, el alma de los elfos es un alma material. Esto que parece un oxímoron, no lo es desde la perspectiva de Tolkien. ¿Por qué? Porque en esta charla que tienen Fridron y Arabet le dice, bueno, pero ustedes los elfos, el día en que Ea, recordemos, arda la tierra, se termine, porque eso es otra cosa, la tierra fue creada pero en un momento va a terminar, eso también es una noción judeocristiana muy... En el momento en que la tierra se termine, el alma de ustedes los elfos también se va a terminar, porque el alma de ustedes está atada a la tierra, por eso son inmortales, ¿sí? En cambio, el alma de los seres humanos tiene un destino incierto. Es decir, que el alma de los elfos, cuando se mueren, ya sea por angustia o por muerte violenta, van a parar al reino de Mandos, o también llamado Valinor, que es como sería el cielo desde nuestra perspectiva. Pero es donde habitan los Valar, estas entidades menores, ¿sí? Cuando termina la película del Señor de los Anillos, una escena muy lacrimógena, pero que está muy bien lograda, tanto Galadriel, como Gandalf, como Frodo, como Bilbo Bolsón, y no sé si me falta alguien más, y Galadriel, o creo que ya lo dije, van a irse en un barco a los puertos grises y ahí se van a Valinor. Es decir, mueren, si se quiere la expresión. Eso lo saben muy bien los hobbits cuando lo van a despedir a Frodo, y por eso Frodo le da su libro rojo, que había empezado a escribir su tío en el Hobbit, para que lo termine Sam Saraswat. Y por eso Sam, ya un Sam bastante anciano, va a terminar escribiendo ese libro que no es ni más ni menos que El Señor de los Anillos. O sea, un libro dentro de un libro, ¿no? Algo así como un Inception para Nolan. Bueno, esta cuestión de que cuando los elfos parten, su alma se va a vivir a la estancia de Mandos. Van a vivir al reino de uno de estos Valar. En cambio, cuando los seres humanos mueren, el alma de nosotros los seres humanos no está atada al mundo terrestre, al mundo material. Es un alma literalmente trascendental. O sea que se va a vivir con el mismísimo dios Eru Ilúvatar. Esto es un privilegio, porque nosotros vamos a gozar de todo lo que tiene que ver con el máximo de los placeres, el máximo de las virtudes. Digamos, tendría que hacer teología negativa, como dijo Dioniso el Areopagita, ¿no? No decir lo que eso es, sino más bien lo que no es. Por eso se llama tierras imperecederas, o las que no perecen. Y gracias a este acto de la muerte de los seres humanos, es que los elfos se redimen y pueden entrar también a esta estancia compartida con Eru Ilúvatar. O sea que los elfos se salvan gracias a los humanos. Por eso es que la tercera edad del mundo, donde transcurre toda la historia del Señor de los Anillos, es la era de los hombres. Esto también lo dicen al principio de la película. Y es más, en la película, creo que número 3, El Retorno del Rey, un orco horrible se llama Ugluk, cuando mata a un hombre y están capturando una ciudad que está enfrente de Minas Tirith, que después Faramir la tiene que reconquistar, y bueno, es un fracaso y vuelve él solo recuperado con un flechazo en su torso. Este mismo orco Ugluk dice: la edad
de los elfos y de los hombres terminó. Ahora empieza la edad de los orcos, ¿no? Hay argumento que sería rebatido en el final de la tercera película, o sea, en el final del libro, cuando en realidad te cuenta que lo que empieza a partir de ese momento es la edad del hombre. Parte de la tercera edad y toda la cuarta edad hasta el día de nosotros. O sea, vos y yo, Cristian, como todas las personas que están escuchando y viendo en este momento, estamos viviendo en la edad de los hombres, que es la cuarta edad. ¿Sí? Interesantísimo, interesantísimo. Pero continúe, maestro, usted es el especialista. Pero me parece que no, yo quería parar, pero tampoco quiero que sea un monólogo, digamos. No sé si quieras preguntar algo a las personas que están escuchando. No, es que acá vine, como te dije, vine a aprender, como en el anterior programa que tuve acá. Hay veces que uno tiene que escuchar, digamos, opinar, uno puede opinar de fútbol, este y otro, pero hay cuestiones sobre las que uno enseña. Y acá, bueno, el que tiene conocimiento sos vos. Así que, no, uno puede opinar a veces sobre alguna cuestión, como por ejemplo esta de la disonancia, hacer una analogía con otra cuestión, pero no, pasa que me da la sensación de que esto dura para que se pueda hacer varios programas sobre Tolkien, sobre el Señor de los Anillos. No quiero hacer un monólogo, Cristian, interrumpime, por Dios. No, pero la idea, porque yo te voy a ser sincero, no me gusta interrumpir o digamos, opinar y cortar lo que vos estás diciendo, todo el hilo de lo que estás, y conoces muy bien, si yo no conozco realmente la historia, entonces no voy a mentir en ese sentido. Y aparte, bueno, la gente viene a escuchar, en realidad las personas que están acá, a un filósofo especialista en Tolkien. Entonces me parece que lo mejor acá es sacarte el jugo y enriquecernos con lo que vos nos estás diciendo. Es muy importante lo que vos haces. Yo te digo que capaz son cuestiones que vos das por sentado, porque bueno, en este sentido, pero siendo, digamos, filósofo especialista en Tolkien y defendiendo la verdad como vos la defendés, bueno, me parece que es algo a valorar y por eso hay que visibilizarte lo más posible, ¿no? Y compartir, invito a todos, por supuesto, a compartir los contenidos de Laureano. Escúchame una cosa, Laureano, uno de los pasa que vos justo estabas, no te quería cortar el hilo en un momento, pero uno de los foristas, no me acuerdo quién era, creo que era uno hispano o algo por el estilo, decía que el problema vos lo tenés en realidad, más que en los auriculares, es en la placa de sonido. Te digo para que lo hagas ver, no es en los auriculares, entonces hacer revisar la placa de sonido. A ver, yo la verdad es que no conozco casi nada de eso, pero digo que te conviene porque la verdad es que todo lo que estás diciendo sería excelente que quede como un registro y digamos que se escuche con el sonido que vos mereces. Yo creo que igual se escuchó. Sí hay que hacer un esfuerzo a veces, pero digamos la temática y todo en adelante, fíjate, eso no tiene que ser caro. Pero bueno, está bueno lo que dijo el forista porque bueno, yo no se me ocurrió pensar en esa posibilidad. Sí. Pero excelente, Laureano, me pareció excelente. Ahí dicen, podés comprar una placa de sonido USB. Mirá. Ah, buenísimo. Buenísimo. Claro, cosas que si no lo sabemos. Entonces, fíjate eso, pues es una lástima. Invertiste en un micrófono, pero más que nada tus conocimientos, ¿entendés? Pero igual, para mí se escuchó, el que quiso escuchar, escuchó realmente. Así que me pareció excelente, primero, la vida personal, las vivencias de Tolkien, cómo él lo va, digamos, traspolando a la historia y cómo son, digamos, inteligibles, si uno presta mucha atención, las semejanzas, ¿no? con el cristianismo. Eso me pareció excelente, especialmente en estos tiempos de literatura y películas basura, especialmente de Hollywood. Bueno, que la gente tenga un referente en este sentido es muy bueno. En otra oportunidad seguramente podemos hablar, capaz, no sé, vos sos cinéfilo, ¿no? No, me encanta. A mí también, por eso. Está bien que yo soy de películas fanático de las películas. A mí me gusta mucho. Bueno, vos habías hablado en otra oportunidad sobre la película de Batman, la de Nolan, que a mí me parece un peliculón, que tiene todo un trasfondo. Seguramente lo podremos analizar en otro momento. Pero, ¿qué te iba a decir? En esto que puedo aportar sos vos, porque yo sinceramente me gustan mucho las películas, pero te repito, sale tanta basura ahora que lo que yo hago siempre es ver de vuelta Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5, donde sabes quién es el malo, quién es el bueno, donde no te meten basura, ¿entendés? Igual, por supuesto que hay otras películas con mayor contenido que ese, pero te digo que ante la duda,
voy a lo seguro que ya vi, voy a los clásicos, pero por supuesto que está Mel Gibson, ¿no? Pero bueno, si te parece, podemos pensar en otro tema. La gente se enganchó muchísimo con vos, con todo lo que vos estás hablando. Y bueno, podríamos pensar en, bueno, vemos de acá 2 semanas o por el estilo, empezás un tema y ya con la placa de sonido mejor. Entonces, bueno, lo que antes de finalizar, sí. Antes de finalizar, si querés puedo comentarte un texto que no te hablé, que es mi texto de Mitopoeia, que al final lo nombré, pero no hablé de nada. Si querés puedo analizar un pedacito. Dale nomás. Yo lo recomiendo, lo pueden bajar de internet gratis. Aparte es un texto cortito porque es una poesía. Tolkien la escribió en el año 1930 y pertenece, o sea, en un mismo libro hay 2 obras. Este que es Mitopoeia, que es cortito, creo que son 2 hojas. Y después tiene otro libro más que se llama Árbol y Hoja, Tree and Leaf, que la verdad que yo lo recomiendo. Me gustaría leer, aunque sea, no todo el poema, no, pero sí por lo menos citarte, para que por lo menos, como yo hacía en mi programa de radio hace varios tiempos atrás, un programa de radio se llamaba Free Filosofando. Entonces yo decía que prestaba mi voz al filósofo, a la persona a la cual yo hablaba ese día. Aquí me gustaría hacerlo en este caso, prestarle mi voz al profesor para que él mismo hable y después yo interpretaría ese pequeño texto que voy a citar. Son pequeñas partecitas, pero quiero sí como ponerlos ubicarlos en contexto de lo que voy a decir. Este texto, Tolkien vive en el año 1930, bien, después de la Primera Guerra Mundial. Tolkien estaba sufriendo los embates en la época en la cual él vivía del modernismo, que hoy en día prácticamente no existe, porque la modernidad, no sé, qué sé yo, el positivismo, ¿no? De Augusto Comte, en el cual él decía que la sociología tiene que utilizar, para hacer la de ciencia, tiene que utilizar el método científico. Entonces eso hacía que muchas disciplinas, si no se atenían a ese mismo método, eran descartadas. Para hacerla más corta a esta introducción, la fe y la teología no eran consideradas ciencias. Entonces Tolkien combatía contra eso. Por lo tanto, tampoco la mitología era tenida en cuenta como algo serio para ser analizado desde un punto de vista académico. Entonces muchos contemporáneos de él incluso hasta se burlaban de Tolkien porque escribía o hacía una defensa del mito. Por eso es que escribe esta poesía, ¿sí? Entonces él pone 2 personas hablando en esta misma poesía del mito. Una de esas personas, dicen los nombres que él les inventa, se llama Filomito, o sea, el amante del mito. Filo en griego significa amor de amistad, tiene la palabra filosofía, amor a la sabiduría. Y el otro se llama Misomito, o sea, miso significa el que odia, ¿no? Y de ahí viene la palabra misandría, ¿no? Misoginia. Bueno. Entonces, es el que ama el mito y el que odia el mito. Entonces, entre ellos tienen establecido una especie de diálogo en el cual Misomito explica por qué el mito es malísimo o no sirve, y Filomito, por el contrario, lo defiende. Entonces, eso es un poco lo que voy a ver ahora, muy pequeños fragmentitos. Eso es un poco para ponerlos en contexto, ¿no? Bueno, en un momento determinado, ante el ataque de Misomito, Filomito dice lo siguiente, cita: benditos sean los hacedores de leyendas, con sus rimas sobre cosas que no se hallan en el registro del tiempo. Fin de la cita. O sea, ¿qué está queriendo decir acá Tolkien de una manera magistral? Que el mito se salta al tiempo. Y esto es algo muy cristiano, porque para la noción cristiana el tiempo se mide de 2 formas. El tiempo que uno hace, el cronómetro, ¿no? El tiempo cronológico, que uno lo puede medir en minutos, segundos, nanosegundos, como sea. Pero también está el minuto en el cual Dios interviene, el kairos, como se dice en griego. Entonces, en ese tiempo, no tiempo, ese tiempo en la intermediación de Dios, ese tiempo en el cual el tiempo aún no existía, cuando por ejemplo le preguntaron a San Agustín qué hacía Dios antes de crear el mundo, y San Agustín le dice nada porque el tiempo no existía. Ese tiempo de Dios, ese kairos, es el tiempo del mito, dice Tolkien. Y es importantísimo que haya que se inspire en ese tiempo que no es físico, o sea, el tiempo de Dios, para que a través de esos relatos nos puedan a nosotros dejar una enseñanza. O sea, lo que nosotros entenderíamos como la famosa moraleja. ¿Vieron? Cuando leo un texto de una mitología determinada, uno dice, bueno, moraleja, como una fábula. Bueno, entonces Tolkien dice que una de las principales tareas que tiene el mito es la de transmitir esta misma moraleja.
Y segundo y último texto que voy a citar, cita: no marcharé con vuestros monos progresistas, erecto y docto. Ante ellos se abre el abismo oscuro, donde su progreso tiende, si por misericordia de Dios, el adelanto alguna vez acaba, y no cesa de dar vueltas a los mismos cursos estériles, cambiándoles de nombre. Fin de la cita. Demoledor. Cito del escultor chino mandarín, yo se los traduzco. ¿Qué quiere decir Tolkien acá? Que se refiere a que ese, digamos, ese modernismo que se quería imponer, en realidad es una negación a lo trascendente. Por eso es que si existe, conduce a un abismo. Este abismo es lo contrario a la misericordia de Dios, por eso está enfrentando estos dos términos. Y de que estas mismas enseñanzas que se desprenden de este modernismo anticlerical, lo único que va a provocar son cursos estériles y que a la verdad le cambia el nombre. Si esto es lo que está, si esto no es lo que está pasando hoy en día, Tolkien, no sé, digamos, animó, no sé, se adelantó 80 años a lo que está pasando hoy en día. Por eso lo dice de manera explícita. Y a mí cuando leí esa poesía de vuelta, digo, miércoles, cómo Tolkien en ese momento lo supo ver con total tranquilidad. Y me voy a decir una última cosa con la modernidad. En El Señor de los Anillos, más exactamente en el segundo libro, que es Las Dos Torres, entre paréntesis, se llama Dos Torres porque una es la torre de Barad-dûr, o sea, la torre donde está el ojo de Sauron, y la otra torre es la torre de Arthanc, que es la torre donde está encerrado Saruman, el mago blanco, que es el que lo traicionó a Gandalf. Me voy a quedar con este segundo mago, con la torre de Orthanc, o también llamada Isengard. ¿Por qué? Porque Tolkien, cuando habla de la imagen de Saruman, que es un mago que se hizo malo, es decir, desaprovechó la enseñanza y la sabiduría de los dioses en su propio provecho, destruyendo la naturaleza. Esto en la película aparece muy bien, porque muestran cómo Isengard va alrededor y aparece una industria, va quemando sus árboles y sacan metal y armadura para los orcos, ¿no? En cambio, ¿quiénes son los que vencen a Saruman en la torre de Orthanc? Los Ents, estos seres que se mueven, ¿no?, como seres humanos y que también están dotados de razón y voluntad. Estos mismos seres, para Tolkien, es el triunfo de la naturaleza por sobre la industria, ¿no? Este rescate de lo natural, de lo mitológico, por sobre la industria, que es la consecuencia, en definitiva, de la modernidad. Entonces, Saruman es ese mago transformado y devenido en científico, porque, recuerden, usó la pólvora, esto se ve en la segunda película, para reventar el abismo de Helm. En cambio, los Ents, que son estos seres así tipo argoloides, digamos, son los que van a ganarle la batalla de Orthanc, porque son los representantes de la naturaleza. Esta cuestión de la naturaleza enfrentada con la industria, es algo que va a dar cola después, va a provocar algo después, más allá del Señor de los Anillos. Sí, yo recomiendo una película japonesa, o sea, un anime muy, pero muy bueno del estudio Ghibli. El estudio Ghibli, el director en su momento se llama Hayao Miyazaki. Es un japonés excelente para verlo, incluso sus películas en familia. Yo recomiendo una película animada que es una mitología japonesa, que se llama La Princesa Mononoke. Lo recomiendo muchísimo porque el trasfondo de esa historia, La Princesa Mononoke, es ni más ni menos que el enfrentamiento de la industria con la naturaleza. Algo que también terminaría pasando de una manera un poco más trucha en la película de James Cameron, Avatar. Mira, Laureano querido, escúchame, ¿te parece que hagamos una continuación de esto? Porque es un programa que da, digamos, son temas que dan para largo y me encantaría decir, hay mucha gente acá que dice magnífica tu exposición, no sé si vos podés ver los comentarios ahí que están poniendo, a todo el mundo le encantó. Podríamos continuarla esta de acá a 2 semanas, vamos viendo para no atosigar, vamos viendo el tema, puede ser una continuación de este tema o incluso podríamos hablar también. Me parece muy interesante el análisis de las películas de Batman de Christopher Nolan, que son excelentes. Bueno, ya vamos a encontrar el tema, pero podemos con vos, si a vos te parece, bueno, ir haciendo, digamos, un análisis sobre distintas películas, ¿entendés? Me parece que es un tema muy interesante, porque bueno, el cine es un arte,
y sabemos que el marxismo está en todos los frentes, es una guerra integral contra el bien, contra la belleza, contra la verdad, y bueno, no podemos desatender eso, máxime hoy cuando vemos que las películas, digamos, están en todos lados, la gente consume muchas películas, y las películas son el principal centro de adoctrinamiento, creo yo, del, digamos, en este sentido de la hegemonía izquierdista cultural. Entonces está bueno que se vaya desmenuzando un poco ciertas películas. Así que si te parece, Laureano, primero, antes de... Mira, por favor, hagan una continuación. Antes de saludarte, recomiendo a la gente que se meta en el canal de Laureano Martínez. ¿Cómo es el canal, Laureano? Es Charlas Friquilosóficas. Ahí está. Le voy a pasar Tanto Facebook como YouTube. Friquilosóficas. Ah, perfecto. Con la tilde en la O. Sí, como decía un forista decía la otra vez, que se la saque, porque si no, nadie va a poner acento. Es verdad. ¿Qué sé? A fines prácticos. ¿Qué te iba a decir? Así que bueno, recomiendo que por favor vayan, él va a seguir subiendo contenido, y desde acá, por supuesto, que si él acepta, para mí es un gusto seguir analizando películas con alguien que es un especialista, además de un académico en filosofía, es decir, que nos puede ofrecer un análisis mucho más profundo que el usual. Así que, bueno, te saludo, te agradezco muchísimo, Laureano querido, y por supuesto la gente, te dejo saludar a vos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por este espacio, por esta segunda ya oportunidad que me estás dando a compartir en tu canal, que está creciendo cada día con más fuerza, y te lo mereces, por supuesto que sí. Tienes invitados muy buenos, y no lo digo por mí, sino por todos los otros que has invitado, y vas a seguir teniéndolos seguramente, me vas a tener a mí también molestando con alguna pregunta a los otros invitados. Y sobre todo, muchas gracias a la gente que está viendo y escuchando en este momento, tanto a vos como a mí, porque sin ellos este canal no existiría, como el mío tampoco, digamos. Así que es a la gente a la cual nos debemos. Bueno, y la mayor gracia de todos es gracias a Dios, ¿no? Que esto se está dando, porque solamente por voluntad de Él es que nosotros también vivimos, somos y existimos. Totalmente, Laureano, totalmente. Che. Te mando un abrazo muy grande, nos vamos a encontrar nuevamente, iremos pensando esta semana o la otra a ver qué podemos hacer, pero va a ser indudablemente un tema muy interesante. Y bueno, saludos a todos, a Marcos, a Arturo, Corrabi, a todos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Esto es La Derecha Ataca Pensamiento Crítico siempre. Sí. Dejá que de la misma manera que cuando apenas empezó la transmisión yo te saludé en él, ahora me quiero despedir la gente en él. Dale. Una frase muy linda de los elfos para despedirse es Elen sina lumen omentielvo, que quiere decir una estrella brillará el día de nuestro encuentro. Así que bueno, muchas gracias. Saludos amigos, nos vemos, che.